Mis queridas amigas, amigos del Guayú del crochet en general, bienvenidos al canal Guayú y más cositas. Soy Mari Carmen, para quien no me conozca. En esta ocasión vamos a ver algo muy particular. Vamos a intentar adaptar este bolso que hemos hecho como último proyecto, adaptarlo a mochila. Porque sé que algunos de ustedes prefieren mochila que bolso. Entonces, hay una forma muy fácil para adaptar esta mochila, este bolso a forma de mochila. Tendríamos que empezar por la base. Nosotros hemos hecho una base rectangular y para que sea mochila tendría que ser una base circular. En nuestra base rectangular nosotros hemos acabado con 191 puntos. Así pues, vamos a ver cómo en una base circular, comenzando por un anillo mágico de 8 puntos, vamos haciendo vueltas hasta que consigamos un número igual o similar al del bolso. Para hacer la mochila nosotros comenzaríamos por un anillo mágico de 8 puntos. En la siguiente vuelta haríamos los 8 aumentos, con lo cual tendríamos 16 puntos. En la siguiente vuelta haríamos un punto simple y luego un aumento, con lo cual acabaríamos con 24. En la siguiente 2 puntos un aumento, 3 puntos un aumento, 4 puntos un aumento, y así seguiríamos sucesivamente hasta llegar a la vuelta 24 con 22 puntos, un aumento que nos da 192 puntos. Es tan solo un punto más de lo que teníamos en el bolso. 191, pues aquí tenemos 192. Así pues, a partir de esto que hemos obtenido, 192 puntos, lo demás es básicamente siguiendo los puntos que hemos hecho, siguiendo el paso a paso del bolso. Una vez tenemos nuestro círculo con 192 puntos, pues le haríamos 2 vueltas en verde oscuro y comenzaríamos a tejer nuestro cambio de vuelta. Pues lo tendríamos de igual forma, solo que tendríamos que tener en cuenta que tenemos un punto más. Entonces, si recuerdan, cuando nosotros hemos hecho un bolso, la separación, los puntos de separación que había entre finalizar un motivo y comenzar a otro no era la misma cantidad en un lado que en el otro. Por lo tanto, en el lado que habíamos dejado menos puntos, pues ahí le añadimos el punto que tenemos extra. No es más. Sí, tendríamos que seguir los pasos del tutorial, claro, para poder ubicar bien nuestro gráfico. En el bolso era que teníamos en el cambio de vuelta a este lado, era que teníamos un punto más que al otro lado de separación entre una cenefa y otra. Entonces, ese punto que tenemos de más, pues lo podemos añadir a la separación que tenemos, no al inicio de la vuelta, sino a la separación que tenemos de después. Es decir, que aquí teníamos 52 puntos de separación, pues ahora le ponemos 53 y ahí ya nos cuadrarían los 192 que tenemos. Ya por todo lo demás es lo mismo, seguir la pauta del paso a paso que tenemos en el tutorial del bolso. Como es mochila y no bolso,
Entonces, nuestro bolso es más bajito porque la medida que tenemos en nuestro bolso sería muy bajito para una mochila. Entonces, lo que podemos hacer, adaptar la altura. ¿Cómo adaptamos la altura? Pues simplemente haríamos las mismas vueltas, seguiríamos hasta aquí, pero antes de tejer el borde, podríamos aumentarle en el mismo verde oscuro que hicimos aquí al principio. Aumentaríamos aquí unas vueltas al final hasta que logremos la altura que deseamos. No demasiado para que no quede entubada, pero sí lo suficiente para que nos dé la altura de una mochila. Y una vez hemos obtenido la altura, ya podemos hacer este final o remate del borde. Otra adaptación tendría que ser la gasa, porque claro, este bolso tiene 2 asas, ¿sí? Podríamos hacerlo exactamente igual, lo mismo, este tipo de nudo, de trenza cuadrada, tal, pero claro, en lugar de ser 2 asas, tendría que ser una sola, que iría a los bordes como hacemos en las mochilas normales. Por lo tanto, tendríamos que tener en cuenta los ojales. En lugar de ser 4, como hemos hecho en esta ocasión, pues tendrían que ser 8. Como en otras ocasiones, ya en otros tutoriales hemos visto, los principales son que centremos los dos del frente, los 2 ojales del frente, y a partir de ahí vamos haciendo los ojales. Para eso pues sugiero que vean, por ejemplo, la última mochila que hemos hecho o alguna de las otras que hemos hecho, para que vean cómo se ubican los ojales. Y luego lo siguiente pues sería ya hacer la gasa. ¿Cómo podríamos adaptar estas asas que nosotros hemos medido hebras de 1,10 m y al final nos hemos quedado con una trenza de 44 centímetros? Entonces, si queremos una trenza 3 veces más larga, tendremos que cortar hebras 3 veces más largas. Vamos a ponerlo por escrito que nos queda más claro. Nosotros hemos cortado 20 hebras de 110 centímetros de cada color. Y al final nos hemos quedado con un asa de 44 centímetros, creo. Pero nuestra gasa total en una mochila queremos que sea por lo menos de 1,10 m. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si la trenza que tenemos aquí de 44 la multiplicamos por 3, 44 por 3, nos daría 3 por 4, 12 y una 13. Podríamos obtener 132, lo cual está bien. Es mejor ser un poquito generosas porque luego hay que cortar, tenemos el fleco, hay que igualarlo, ahí está el nudo, si es que le vamos a hacer nudo o simplemente coserlo a ras, ya depende. Pero esto nos daría 132. Entonces, si los centímetros del asa lo hemos multiplicado por 3, pues los centímetros de las hebras, pues las vamos a multiplicar también por 3, que son 110 por 3, 3 por 0, 3 por unas 3, 3 por unas 3. Nos daría 3 metros 30 centímetros. Tendríamos que cortar 20 hebras
a una longitud de unos 3,30 a 3,50. Mejor que sobre un poquito a que nos falte y nos quede corta. Al trenzar estas hebras de esta longitud, pues lo más probable es que consigamos una gasa de más o menos aproximadamente de esta longitud. Depende también si lo hacemos bien apretadito, si lo hacemos más flojo, pues nos dará más, nos dará menos, si el fleco lo queremos más largo, más corto. Por eso es que sugiero ser un poquito más generosos a la hora de cortar las hebras. Mejor que luego no sobre a que nos falte unos centímetros y quede la gasa corta. Por todo lo demás, pues seguiríamos el mismo paso a paso de este bolso para saber cómo ubicar las cenefas de tulipanes, pues sería lo mismo, porque es que la diferencia es solo un punto que la podemos añadir no al cambio de vuelta, sino al cambio de cenefa. ¿Me explico? No en este tramo de aquí, sino en este tramo que va del último tallo de una cara al primer tallo de la segunda cara, que es donde teníamos un punto menos en el bolso. Bueno, pues ahora se lo añadimos aquí y ya está, y así queda igualado. Y de esa forma tendremos una mochila propiamente mochila, con una base circular, con el mismo gráfico, con el mismo acabado de gasa. Será similar al bolso, solo que transformado en mochila. No es demasiado complicado siempre que tengamos una base a seguir. Y ya está. Eso era todo. Compartirles un poco tips y consejos de cómo simplemente podemos adaptar un modelo que ya tenemos, que tenemos un paso a paso, y podemos adaptarlo a otro modelo que más o menos se nos puede ajustar, pero que podemos ajustarlo perfectamente en este caso, haciendo algunos cambios. Bueno, pues ya está. Eso era todo. Quería compartirlo con ustedes porque de pronto puede resultar útil y me ha parecido conveniente. Siempre estoy pensando en ustedes, porque yo en un principio también tuve mis complicaciones y extrañaba mucho, echaba mucho de menos el no tener a alguien cerca que me fuera orientando, y por lo tanto pues me pongo mucho en el lugar de ustedes y pienso que cualquier ayuda puede ser buena. Algún día ya os contaré cuáles fueron mis principios en esta aventura del Wayuu. Ya les contaré, ya. Pero de momento aquí nos quedamos. Os deseo un feliz día, un feliz tejido. Quien quiera aventurarse a transformar este bolso en mochila, pues muchísimo ánimo. Sé que todo lo que nos proponemos lo podemos conseguir. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por seguir el canal, por ser tan fieles comentando. Un abrazo. Hasta luego.